Y vamos a comenzar de inmediato entonces con este quinto panel temático en el que hablaremos de la importancia del hidrógeno verde para la generación de energía y el futuro de la minería en Chile. Va a estar moderando este panel Renato Sepúlveda, presidente de OchoSat, pero antes de invitarlos a todos al escenario, vamos a escuchar a nuestro primer speaker de este panel, José Ignacio Galindo, presidente and CEO de Alset Global, y Xavier Contastini, socio senior de McKinsey. Lo tenemos a José Ignacio Galindo vía online, así que los vamos a escuchar y luego va a ser parte de esta conversación. Hola Andrea, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Se ve bien, Andrea, ¿no? Bien. Bueno, hoy día quería compartir con ustedes el desarrollo del proyecto y presentarles, muchos conocen acerca del proyecto que ya lleva varios años de desarrollo. Pero quería comentarles acerca de por qué la combustión dual es el puente requerido para el hidrógeno en minería. Primero, quería presentarme brevemente para aquellos que no me conocen. Mi nombre es José Ignacio Galindo, soy ingeniero civil industrial de la Universidad Santa María. He vivido más de 23 años fuera de Chile, desde el 2006, radicado en Austria, desarrollando tecnologías principalmente focalizadas en combustión dual de hidrógeno, tanto en aplicaciones en motores diésel como en motores de gasolina. Hemos desarrollado importantes patentes para habilitar al motor de combustión interna para que funcione con hidrógeno, entregando exactamente las mismas prestaciones que funciona con combustible fósil, en alianza con la Universidad Tecnológica de Graz, que es hoy día uno de los centros más importantes del mundo, tanto en desarrollo de tecnologías de hidrógeno como de combustión en general. 2013 desarrollamos uno de los proyectos más emblemáticos de la industria automotriz, que fue, junto con Aston Martin, desarrollar el auto a hidrógeno, primer auto hidrógeno que compitió en una carrera oficial y nos llevó a recibir el premio Motor del Año en Alemania ese mismo año. Esto nos permitió recibir después invitaciones de diferentes partes del mundo para desarrollar proyectos, y una de las más importantes fue la que recibí en el 2016 desde acá, desde Chile. En ese momento Eduardo Vitrán, dirigiendo la Corfo, tenía una visión de cómo desarrollar la industria de energía renovable, en la cual el hidrógeno es una parte fundamental. Hicimos todo un levantamiento en la industria minera para mostrar el potencial del hidrógeno. Después se llamó un proceso de licitación que lo ganamos y empezamos a desarrollar la tecnología para los camiones mineros. Y de eso les quiero comentar hoy día. Pero quería partir primero mostrándoles cuál es el propósito que mueve las acciones de Alset en todos estos años. Y básicamente es que nosotros trabajamos por la recuperación de la armonía y el equilibrio de nuestro planeta. Eso, todo lo que realizamos tiene esa fuerza. Y eso es lo que nos motiva. Y nos ha motivado durante todos estos años a desarrollar tanto tecnologías como mercados, y apoyar las iniciativas de los diferentes partners y industrias. Uno de los grandes desafíos que vemos, ¿no es cierto?, que son conocidos por todos ustedes, por supuesto, pero quería mencionarlos brevemente para darle un contexto. Primero es la baja en la productividad, ¿no es cierto?, debido al decaimiento, ¿no es cierto?, de la ley mineral, que ha caído en los últimos 18 años a menos de la mitad. Pero si proyectamos esto hacia el futuro,
vemos que para cumplir las metas, ¿no es cierto?, que se ha planteado Chile de cara al Acuerdo de París, ¿no es cierto?, vemos proyecciones de Goldman Sachs que muestran que de acá al 2040, que son en 18 años más, se va a duplicar la demanda por cobre. Y esto implica un desafío gigantesco, porque en 18 años básicamente se está proyectando que vamos a tener que producir el doble de lo que producimos hoy día. O sea, una industria que tomó más de 100 años construir, ¿no? Por lo tanto, un desafío enorme. Y en ese contexto también, ¿cuál es el rol que juega el cobre verde? Y también Goldman Sachs proyecta, ¿no es cierto?, que para el 2030 más o menos un 16% de la demanda global va a ser de cobre verde. Eso estamos hablando de unos 4,6 millones de toneladas. Y también es un desafío enorme. Entonces, ¿cuál es el rol que juega el hidrógeno en esto? Y quería partir primero bien puntual en términos de por qué el hidrógeno. Primero, lo primero es que es el elemento más abundante. ¿Y por qué es el elemento más abundante? Porque es regenerativo, ¿no es cierto? Por lo tanto, tiene un ciclo regenerativo completo, es limpio y es seguro. Esto significa que se produce en base a energías renovables y agua, y tiene un peso, ¿no es cierto?, que es un 7% el peso del aire. Por lo tanto, cualquier fuga que exista, esto en realidad se disipa en el aire de forma muy, muy rápida. Se ha demostrado ya la seguridad del hidrógeno en múltiples oportunidades. Por lo tanto, estamos hablando de un combustible muy, muy seguro, y la seguridad tiene que ver con el manejo. Segundo, tiene la mayor densidad de energía por unidad de peso de todos los elementos conocidos, lo que lo hace un excelente sistema de almacenaje, principalmente de energías renovables, lo cual, ¿no es cierto?, es lo que nos convoca para la producción de hidrógeno verde. Y esta característica hace que también, ¿no es cierto?, el hidrógeno permita una muy rápida transferencia de energía. Esto significa, ¿no es cierto?, de una estación estacionaria, ¿no es cierto?, de un lugar estacionario a un móvil, por ejemplo. ¿Cuánto nos demoramos en traspasar esta energía a un móvil principalmente, ¿no? Y aquí quería compartir con ustedes también el tema de la densidad de energía, porque si uno toma como un parámetro, por ejemplo, el litio tiene una densidad gravimétrica de 200 watt-hora por kilo, y el hidrógeno tiene 33.000 watt-hora por kilo. Por lo tanto, si comparamos, necesitamos una batería de 100 toneladas de peso para almacenar la misma cantidad de energía que podemos almacenar en 600 kilos de hidrógeno. Esto para tener más o menos un parámetro de lo que significa el impacto de la densidad energética en aplicaciones y en almacenamiento. Ahora, ¿por qué el hidrógeno en minería? Bueno, primero, el hidrógeno es no solamente un almacenaje de energía muy eficiente y bueno, sino que además es un combustible. Y el combustible hoy día representa alrededor del 48% del consumo energético en una mina. Por lo tanto, si nosotros miramos desde la perspectiva de la descarbonización de la minería, vemos que el tema eléctrico es un tema que se conoce muy bien cómo se va a enfrentar, ¿no es cierto? Se está enfrentando, se han hecho tremendos avances en eso. Y hay un roadmap muy claro, ¿no es cierto? Energía renovable, conectada, grid, y ese no se ve como un problema, ¿no? Sino que es un tema de implementación. Pero el tema del combustible sí lo es. Y representa el 48%. Por lo tanto, el tema del combustible hay que tratarlo. ¿Y cómo, si es un combustible, cómo lo puedo incorporar? Y aquí viene una de las características, creo yo, más relevantes de esto, y es que el hidrógeno puede ser utilizado en motores de combustión existentes que hoy día funcionan con diésel. Y eso permite, tiene una cantidad de ventajas enormes que las vamos a mencionar ahora. Descarbonizar la industria significa una transición energética, por supuesto. ¿Y cuál es el objetivo de la transición energética? Aumentar productividad. Baja la ley minera, tenemos que aumentar productividad de alguna manera. Por lo tanto,
¿Y qué significa aumentar productividad? Significa meter innovación, innovación significa cambio, pero ese cambio no se puede dar sin confiabilidad operacional. Entonces, la confiabilidad operacional pasa a ser una de las características fundamentales para la implementación en la industria. Y esto para nosotros es la definición básica de lo que es una tecnología de transición. Aquella tecnología que permite, ¿no es cierto?, la incorporación de nuevos combustibles limpios, pero que no comprometan la confiabilidad operacional, que es clave, ¿no es cierto? Y eso se sabe muy bien. Los motores duales son claves para la implementación de combustible alternativo. Primero, no tienen requerimientos de pureza, ¿no es cierto?, en el hidrógeno. Tienes dos modos de operación, en modo hidrógeno, modo dual, puedes llegar hasta un 97% de hidrógeno en la mezcla. Ya voy a explicar en detalle esto. Y también tiene la capacidad de ir 100% diésel, que entrega toda la confiabilidad operacional, porque si falla cualquier sistema dentro de toda la cadena de valor del hidrógeno, se puede funcionar con diésel y no se interrumpe el proceso operacional. Y los procesos de mantenimiento son similares porque estamos hablando exactamente del mismo motor de combustión interna. Ahora, ¿cómo se ha abordado y cómo se aborda, ¿no es cierto?, las fases de desarrollo o cómo podemos tener disponible la tecnología? Bueno, esto básicamente lo dividí en tres grandes puntos. El primero es el cierre de brecha tecnológica, porque si miramos, ¿no es cierto?, en el amplio espectro, ¿no es cierto?, de incorporar tecnologías de hidrógeno, okay, ¿qué cosas puedo comprar y qué cosas no puedo comprar? ¿Qué cosas están disponibles y qué cosas no están disponibles? Desde energía solar, ¿no es cierto?, paneles fotovoltaicos están disponibles, electrolizadores están disponibles, sistemas de almacenamiento están disponibles, sistemas de seguridad están disponibles. Lo que no está disponible son motores que podamos utilizar, ¿no es cierto?, operacionalmente. Por lo tanto, ahí se definió, ¿no es cierto?, una brecha tecnológica importante que fue el punto de partida, ¿no es cierto?, del proyecto. Una vez que se cierra esa brecha tecnológica, ¿no es cierto?, podemos pasar a la fase industrial, porque nos sirve de mucho un prototipo o simplemente un desarrollo tecnológico sin la capacidad de ser industrializado y escalado, porque al final del día hay que cumplir con metas de descarbonización específicas que obedecen a los planes de descarbonización de la industria en general y cada una de las mineras. Y tercero, por supuesto, es la implementación en base a esos planes de descarbonización, ¿no es cierto? La fase 1, que es el cierre de brecha tecnológica, básicamente se focalizó en validar empíricamente el porcentaje de reemplazo de diésel en las aplicaciones de los camiones de extracción minera. Este proyecto partió primero con un levantamiento completo de la industria. Para eso hicimos los trabajos en Chuquicamata, donde analizamos absolutamente todo el proceso, desde supply de energía, supply de agua, de los diferentes elementos, lo que significa la operación del camión, el mantenimiento, la operación de la mina, el abastecimiento, absolutamente todo, y se hizo todo un levantamiento y un análisis completo de lo que significaba tanto la operación de los camiones como lo que significa, ¿no es cierto?, el mantenimiento y cómo podría ser la transformación de estos camiones en cada una de sus etapas. Desarrollamos, ya voy a mostrar brevemente el plan que ejecutamos de desarrollo, pero básicamente el resultado que obtuvimos se muestra acá, que es, hemos llegado a obtener hasta un 97% de hidrógeno en la mezcla, con un 3% de diésel. Esto es en un concepto que se conoce como par load, que es cuando uno tiene el motor va a una carga de alrededor de un 60%. Y cuando va a full carga, hasta un 60% de hidrógeno en la mezcla con un 40% de diésel. Después implementamos una segunda estrategia de inyección de combustible que nos permitió llegar hasta un 80% a plena carga, con un 97%
en carga media, que es un 60%. Lo cual muestra que en realidad un camión puede tener un camión minero, ¿no es cierto?, operando. Estamos hablando de niveles de reemplazo que van desde un 60 hasta un 97%, dependiendo, ¿no es cierto?, de las características de la mina y las características operacionales, bueno, lo que se decida, ¿no?, porque son diferentes estrategias de inyección. Pero estamos en niveles altos de reemplazo de combustible, manteniendo el mismo motor y las mismas características operacionales en una mina. Acá brevemente lo que fue el proceso de desarrollo, que se parte con todo lo que es una programación de motores virtuales, porque primero se trabaja todo esto en motores virtuales, con herramientas muy sofisticadas que ocupa la industria automotriz. Esto todo lo hicimos en Austria, en conjunto con la Universidad Tecnológica de Graz. Después se hacen simulaciones, se hace optimización. Todo el proceso de programación de estos motores virtuales tiene relación con programar el motor en el modo diésel tal cual lo hace un fabricante. Por lo tanto es como que se emula todo, se hace nuevamente lo que hace un fabricante con un motor, pero esta vez de forma virtual, que hay que programarlo entero. Después diésel, primero en diésel, después con hidrógeno, y después la mezcla de ambos combustibles, y después se hace la optimización completa. Después se itera, ¿no es cierto?, hasta que se logran los óptimos, y después esto se va a testeo. Y cuando testeamos los resultados en bancos de pruebas, en Research Engine, muestra los resultados que les acabo de mostrar. Todo este trabajo ahora llega a una fase, ¿no es cierto?, de implementación. Y eso es lo que ha estado programado, ¿no es cierto?, y lo que hicimos, básicamente, la pandemia obviamente influyó negativamente en términos de los tiempos del proyecto. Afectó fuertemente a Austria la pandemia, lamentablemente, pero lo que hicimos en paralelo fue no perder ese tiempo, sino que hicimos un approach muy interesante a la industria, desde dos perspectivas. La primera, nosotros hicimos un partnership en el 2010 con Magna. Magna es el tercer proveedor mundial de la industria automotriz, experto en procesos industriales y fabricante de piezas, partes, componentes, subcomponentes. Una empresa que tiene 344 centros de producción en más de 27 países. Y desarrollamos todo un plan de desarrollo, de industrialización, y lo discutimos con la industria manufacturera, con fabricantes de motores, fabricantes de camiones. Y los resultados han sido fantásticos. Por supuesto que hay mucho interés por parte de la industria. Es una solución que permite una escalabilidad importante para viabilizar el logro de los objetivos de descarbonización de la industria. Por lo tanto, hay una alineación completa. Aquí se muestra brevemente lo que es el plan de desarrollo. Podemos ver, por ejemplo, que el 2019-2020 estuvo toda la parte centrada en lo que en un proceso industrial es conocido como la fase de innovación y estrategia, ¿no es cierto?, focalizada principalmente en el motor. Se cerró la brecha tecnológica a fines del 2020-2021, al principio del 2021. Ahí trabajamos en todo el proceso de industrialización y el approach a las OEMs, y hoy todo lo que es el pilotaje lo estamos enfocando desde la perspectiva de la industrialización, en base a este plan que diseñamos con Magna, y que tiene sus fases, ¿no? Que se pueden ver acá con fases, ¿no es cierto?, que va desde Product Vision, que es tener una visión muy, muy concreta del producto que se va a industrializar, y desde ahí ver factibilidad, concepto, desarrollo, procurement, y después lo que es la validación del producto a través de testeos que son
muy estándares en la industria que son propios de los procesos de industrialización. Ahora, lo que es interesante acá ver es que nosotros vemos un proceso de industrialización acá de 4 años, ¿no? Pero vemos la parte baja que hay diferentes tipos de pilotos, porque estos procesos de industrialización van en paralelo se van en un proceso dinámico, no es un proceso teórico en un laboratorio, sino que directamente se trabaja con la industria. Por lo tanto, el primer piloto, en realidad, va pasando de piloto a versión 1A, B, C. Y estos diferentes pilotos, en realidad, son pilotos que tienen diferentes grados de maduración. Por lo tanto, en realidad, se va implementando en la industria. Y a medida que va avanzando, uno va incorporando ciertas características, que hacen que estos pilotos vayan teniendo diferentes niveles de maduración hasta que se llega al proceso de maduración completo, que es donde termina esta fase de industrialización, y en ese punto ya el producto está escalable, se puede abarcar, ¿no es cierto?, de forma masiva en cualquier parte del mundo y en las cantidades que requiera la industria. Eso nos lleva a la tercera fase, que es la fase de implementación y que está ligada a los planes de descarbonización. Entonces aquí en azul se ve, por ejemplo, las posibilidades de la tecnología. Y las posibilidades de la tecnología es que, por ejemplo, se puede descarbonizar una mina en todo lo que es combustible, ¿no? Entre un 60 y un 80% a plena carga, con un 97%, ¿no es cierto?, a plena carga. O sea, estamos hablando de niveles entre 60 y 97%. Y después, entonces, ¿qué pusimos como target? Tomamos como ejemplo los targets que la misma industria se ha puesto. Y casi toda la industria, algunos un poco antes, un poco después, pero más o menos todos coinciden, ¿no es cierto?, en que los objetivos de reducción de emisiones al 2030 son de un 30% alrededor. Y hay compañías, ¿no es cierto?, que han puesto target específico al 2040, por ejemplo, de eliminar el diésel. Entonces, ¿cómo se lleva adelante? Y quiero invitarlos un poco a analizar este proceso desde la perspectiva de los procesos industriales que son absolutamente necesarios en la industria. Si la industria tiene como objetivo, por ejemplo, disminuir un 30% los niveles de emisión al 2030, ¿qué significa? Hoy día estamos en el 2022. Entonces, básicamente, lo que estamos diciendo es que acá tienen que estar implementados. O sea, estamos hablando de disminuir 30%, y si toda la industria está alineada con esto y se cumple, quiere decir que toda la industria disminuyó sus niveles de emisión, estamos hablando de combustible, ¿no? En un 30%. Y eso significa que el proceso tiene que necesariamente estar industrializado, porque o si no es imposible. No hay garantías, no hay nada de eso. Eso tiene que haber garantías, tiene que haber procesos industriales, tiene que haber escalamiento, porque si no, no se pueden lograr esos targets. Y eso significa que si tomamos en consideración lo que les acabo de mostrar de un proceso industrial que toma 4 años, un proceso de industrialización serio, nos deja 4 años de implementación. 4 años de implementación para que la industria minera mundial pueda lograr niveles de reducción del 30%. Eso es un desafío gigantesco, obviamente. Pero la buena noticia es que la tecnología de combustión dual permite no solamente eso, permite llegar hasta un 60, incluso hasta un 80%, entre un 60 y 80 hasta un 97. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, pero esto considerando que se inicia el proceso de industrialización ahora. Entonces acá el punto es, en realidad, la pregunta.
la pregunta más clave es, ¿qué características tiene que tener la tecnología para entrar en un proceso de industrialización ahora? Porque no hay tiempo. Si queremos lograr los objetivos que se ha puesto la industria al 2030 y tener 4 años de implementación, tenemos que iniciar el proceso industrial ahora. Entonces, ¿cuáles son las características de esa tecnología para que la industria empiece el proceso industrial? Básicamente hay 2 características. La primera es que haya mercado. Y la segunda es que sea una tecnología madura. Porque no se industrializan tecnologías que no son maduras. No se industrializan tecnologías que están en desarrollo. Y la única tecnología con los niveles de maduración suficientes como para iniciar un proceso de desarrollo industrial de estas características es la combustión. Entonces esto nos deja en dos puntos. O es combustión sola de hidrógeno o es combustión dual. Y el problema de la combustión sola es que no permite, no entrega los niveles de confiabilidad operacional necesarios por la industria. Porque si falla algo, en la cadena del hidrógeno queda varado el sistema. Por lo tanto, la combustión dual lo que tiene es que garantiza los niveles operacionales. Y eso es lo clave, y por eso que es la tecnología de transición que permite transitar con niveles de descarbonización que superan las expectativas de la industria. Por lo tanto, la propuesta de valor de la tecnología de combustión dual es primero, ¿no es cierto?, que permite una actualización, un upgrade de la infraestructura y activos existentes, donde el motor de combustión interna es la base para una adopción rápida de hidrógeno verde para contribuir a la descarbonización de la industria. Y donde la infraestructura de diésel se mantiene, porque eso es lo que garantiza la confiabilidad operacional. ¿Qué tipo de impactos estamos hablando? Estamos hablando de impactos, ¿qué nivel de impacto estamos hablando? Si nosotros vemos acá un cuadro, vemos que los camiones mineros, por ejemplo, que consumen 3.400 litros de diésel por día, producen más o menos unos 3.200.000 kilos de CO2 por año. Si tomamos como promedio un 70% reducción de emisiones o reemplazo de combustible, estamos hablando que en base a combustión dual un camión puede eliminar unos 2.200.000 kilos de CO2 por año. Y como tenemos más de 1.500 camiones activos en la industria minera chilena, estamos hablando de más de 3 millones de toneladas por año de CO2. Ese es el impacto que esto puede tener. Porque cada litro, ¿no es cierto?, de combustible, de diésel, que se quema produce 2,68 kilos de CO2. Por lo tanto, la relación es directa. En resumen, primero, la combustión dual permite, primero, la descarbonización de la industria con la más alta confiabilidad operacional de todas las tecnologías que existen. Segundo, la tecnología permite mantener los procesos operacionales existentes, principalmente la prolongación de la vida útil de los activos, ¿no?, que son los camiones. Tercero, la tecnología permite una implementación rápida, escalable. Y aquí hay un punto que me gustaría resaltar, y es que la aceleración del beneficio depende de la industria minera. Porque la industria manufacturera responde a la demanda de la industria. Entonces la industria minera hoy día tiene 2 opciones. O espera los tiempos de la industria manufacturera, o la industria manufacturera se adapta a los requerimientos de la industria minera. Y lo bueno es que, si depende de la industria minera puede acelerar este proceso. Estamos hablando de una operación segura, ¿no es cierto?, por las características que les comenté. Y todo esto permite, aparte de todos los aspectos de descarbonización, permite, por supuesto, la reducción de costos y la ausencia de volatilidad en el costo del combustible,
¿Por qué? Porque el hidrógeno, básicamente, cuando hablamos de hidrógeno verde, hablamos de la electrificación del costo del combustible, que es decreciente en el tiempo. Muchas gracias por el tiempo y quedo pendiente del panel para cualquier pregunta que quieran tener. Muchas gracias. Muchas gracias a José Ignacio Galindo. Le damos un aplauso. Él efectivamente va a estar también conversando en el panel que vienen en los próximos minutos. Antes vamos a invitar al escenario a Javier Constantini, quien también va a ser parte de esta conversación y que tiene una exposición respecto a este tema. Le damos un aplauso también para saludar. Hola a todos, gracias por recibirme hoy día. Le voy a dar una perspectiva tal vez un poco más amplia del desafío o la responsabilidad que puede tener la industria minera, en particular en Chile, en cuanto a la decarbonización de la economía, ¿no? Y cuáles son los niveles de inversiones, pero también la tecnología que vemos disponible para ello. Probablemente nada nuevo, pero hoy día no estamos como humanidad en un camino que converge hacia lo que hemos definido en los Acuerdos de París. Hoy en día los escenarios de cambio climático nos llevan más bien a temperatura más bien cercana a los 4 grados de aquí al fin del siglo, lo que tiene muchas implicancias, lo vamos a ver en un segundo. Y si queremos lograr o mantenernos en los límites de los Acuerdos de París, que sería mantener el calentamiento global bajo 1,5 grados, tenemos que gatear una reducción drástica de las emisiones empezando mañana o ayer, que son las curvas de la izquierda, ¿sí? Si no hacemos nada o nada más que lo que ya estamos haciendo, esto va a gatillar algunos efectos naturales, como por ejemplo la liberación del CO2 del permafrost, que es básicamente un círculo vicioso, una aceleración de las liberaciones de CO2. Entonces, además de lo que generan los humanos, la Tierra en sí va a empezar a emitir, lo que genera un poco un círculo vicioso y la verdad que el calentamiento global ya prácticamente es imposible de parar. Entonces uno de repente se pregunta cuál es la diferencia entre 1,5 y 2, entre 2 y 2,5. Lo que pasa es que es un proceso absolutamente exponencial y en algún momento ya no marcha para atrás. Por lo tanto, es urgente de actuar. ¿Qué debemos hacer como humanidad como para poder mantenernos por debajo de 1,5? Hay que reducir por la mitad las emisiones de aquí al fin de la década, porque el presupuesto que nos queda como emisiones totales para mantenernos debajo del 1,5 son 570 toneladas de CO2, es más o menos 12 años de emisiones o 13 años de emisiones. La industria minera en Chile, si uno va sumando los 3 alcances de emisiones, 1, 2, hablamos de 1 y 2, que es básicamente las emisiones operacionales y la electricidad que consumimos, si le sumamos el alcance 3, que son las emisiones de nuestra cadena de valor, en Chile la industria minera representa más o menos 27% de las emisiones totales en el país. 23 de ellas acontecen en el país, 4 acontecen en el transporte marítimo sobre los océanos. A nivel mundial, ¿cómo vuelvo para atrás? Así, ¿no? A nivel mundial, las emisiones de la industria minera, si le sumamos las emisiones de metano de la minería de carbono, son más o menos el 7% de las emisiones totales mundiales y el carbono son solamente 2%. Para contribuir o mantenernos en
en el escenario de 1,5 grados, la industria minera tiene que reducir sus emisiones totales, incluyendo el Scope 3, alcance 3, en un 65%, 2/3 más o menos, de aquí al 2030. Entonces, los 30% que vimos de compromiso sobre alcance 1 y 2 es un buen paso, pero eso no nos permite mantenernos adentro de los acuerdos de París, y a 2050 un 90%, que es básicamente una decarbonización total de las operaciones, incluyendo logística. Entonces, el desafío es bien grande. En Chile tenemos una ventaja, en Australia también, pero en Chile más todavía, es que tenemos los mejores recursos renovables del mundo, ¿sí? Los factores de planta solar de los mejores lugares del Atacama son 20-25% mejores que los mejores lugares en otras partes del mundo, como el Medio Oriente o Australia. Y el viento de Patagonia es el mejor viento terrestre del mundo, por lejos, y por lo tanto la producción de hidrógeno en Chile tiene un costo proyectado menor a los otros lugares del mundo. Eso es el resultado de un trabajo que se hizo con unas 30 empresas de toda la cadena de valor del hidrógeno al principio del año pasado, junto también con el Ministerio de Energía. Entonces, se hizo un trabajo relativamente bottom-up, detallado, de ingeniería para poder determinar o proyectar los costos de producción del hidrógeno en Chile. Abajo es la curva de Patagonia, los mejores lugares de Patagonia, que es más o menos un tercio de la superficie, y arriba el Atacama. Entonces, a corto plazo, más barato en el sur, porque los factores de planta son más elevados y los electrolizadores todavía son caros. A medida que los costos de los electrolizadores y de las plantas van bajando, el factor de planta de generación es cada vez menos importante en cuanto a la competitividad en costo. Vemos una ventaja bastante significativa comparado con los competidores como España o Australia. Si nos proyectamos a 2030, ¿qué muestra esto? Muestra que más o menos el 80% de las aplicaciones mineras, o más bien las sustituciones posibles de aplicaciones mineras son o serán económicas. Ahí al fin, digamos, de la curva, todos los rectángulos que están por encima de la línea son transición energética que tienen un TCO negativo comparado con el existente. Entonces, reemplazar el diésel por un diésel sintético no va a ser económico incluso en 2030. Sin embargo, otras aplicaciones como los motores duales o los motores incluso a celda de hidrógeno van a tener un TCO positivo antes del fin de la década. Ni hablar de todo lo que se puede electrificar, que hoy día obviamente la energía renovable ya es la más barata y por lo tanto son económicos de sustituir. Y a la izquierda, el naranjo son básicamente todas las mejoras operacionales, es básicamente reducir el consumo de energía que tienen un retorno altísimo. Entonces, la buena noticia es que la tecnología existen como para decarbonizar la industria minera de forma económica. ¿Cuál es el rol del hidrógeno? Hay un debate, y cuando uno mira bien los TCO en detalle, en cuanto a qué tecnología entre batería o batería control y por un lado, por otro lado, la celda de combustible, el motor de hidrógeno, cuál va a ser el más barato para CAEX. Y también algunas otras aplicaciones que también se pueden electrificar. Entonces, el escenario de la izquierda es el escenario en donde se electrifica lo máximo posible, se usa el hidrógeno en el mínimo, la mínima cantidad de aplicaciones posible. En este caso, que es el más conservador, el hidrógeno representa más o menos 30% de la sustitución energética que la minería necesita. Esto incluye el transporte marítimo, por ejemplo. Y si nos movemos hacia la derecha, se van agregando otras aplicaciones de transporte terrestre, como los CAEX, bulldozer y otro.
trenes, y ahí la participación del hidrógeno en la decarbonización de la minería pasa a ser más de la mitad. Entonces no vamos a lograr los objetivos planteados anteriormente sin el hidrógeno. ¿De qué tamaño de inversión estamos hablando? Si nos ponemos en el escenario de la derecha, en donde el hidrógeno es lo que se aplica en la mayoría en la totalidad de las aplicaciones donde tiene la posibilidad de ser una aplicación, se necesita más o menos 10 gigawatts de electrólisis, que va a requerir más o menos 12 gigawatts, 11-12 gigawatts de generación. Si le agregamos lo que nos queda por decarbonizar de la matriz eléctrica, necesitamos más o menos 15 gigawatts de generación renovable, que es más o menos la mitad de la matriz total existente en Chile, y más o menos 10 gigawatts de electrólisis. Entonces estamos hablando de una inversión en el país de más o menos 30.000 millones de dólares. ¿Sí? Entonces obviamente un impacto país tremendo, pero esto requiere que el país se organice para ello. ¿Sí? Entonces, perdón. Para que esto se dé, y no solamente esto, pero también el desarrollo de la industria del hidrógeno en general en Chile, Chile siendo el país más competitivo en el mundo, el país necesita ordenarse en algunos temas, ¿no? El Estado tiene que hacer algunas cosas. Pusimos en azul los puntos clave. Primero necesitamos reglas del juego, eso no es nuevo para nadie, pero hoy día es lo que para todas las inversiones, no solamente de hidrógeno. Segundo, necesitamos, eso es más un dolor de cabeza, pero igual genera incertidumbre, necesitamos un proceso de permisos, principalmente ambientales, que sea eficiente, pero también predecible. ¿Sí? Y luego lo que es importante es un incentivo para gatillar la demanda local. Vemos que para aplicaciones mineras el break-even económico va a suceder, en muchos casos ya ha sucedido en varias aplicaciones, pero en general un incentivo en términos de impuesto a carbono o incluso cuotas es lo que al final acelera la adopción. Y bueno, todo esto obviamente está en la mano del Estado, pero estamos claro hoy día hablando con... Está bien de tener motor que use diésel, hidrógeno o solamente hidrógeno, pero necesitamos generación, necesitamos producir hidrógeno, y para que estas inversiones se den, estas condiciones son necesarias. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy día. Gracias. Le agradecemos a Javier. Javier, te quedas con nosotros para participar en el panel que también va a integrar, como veíamos, José Ignacio Galindo. Va a moderar Renato Sepúlveda, presidente de 8SAT, a quien invitamos, por supuesto, al escenario, y en el que también van a estar participando Luis Merson, director regional de Eni en Chile, Luis Sarras, director de negocios de hidrógeno verde para América del Sur de AES Chile, y María de los Ángeles Valenzuela, manager Chile de Inicio. Les damos a todos la bienvenida, los recibimos por supuesto con un gran aplauso y dejamos a Renato que va a moderar este panel. Hola. Hola. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Y vamos a proceder a conversar con los colegas aquí sobre el potencial que tiene el hidrógeno verde para a su vez potenciar, ¿no es cierto?, el desarrollo minero de nuestro país. Así es que a Luis Merson quería hacerle la primera pregunta.
Luis, uno de los grandes desafíos que tiene la minería es la decarbonización, ¿no es cierto?, de su proceso, ¿ya? En la mañana hablamos de los ESG, del cumplimiento de los ESG, y para eso la descarbonización es un paso importante. En el camino hacia la carbono neutralidad, hacia una producción de cobre verde y en general de minerales verdes, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede abordar mejor el proceso de descarbonización para llegar a producir cobre verde aprovechando las ventajas que tiene nuestro país para producir energía renovable e hidrógeno? Hola, ¿funciona? Más cerca. ¿Me escuchan? Bueno, muchas gracias. Hola a todos, buenas tardes. Javier mencionó algo muy importante en este sentido, ¿no? Reglas claras y planificación. Me parece que con eso tenemos que partir. La adopción de una nueva tecnología no es fácil, por lo tanto, reglas claras, planificación, que parecen ser algo simple, no es sencillo. Y en ENGIE estamos mirando mucho eso para poder atrevernos a invertir dentro de una nueva tecnología. Otra cosa importante es el impulso que le da la minería en Chile. La minería generalmente es el driver de la adopción de nuevas tecnologías. Si vemos la historia de la energía renovable, la minería fue uno de los grandes apalancadores de la adopción de esa industria. Entonces, la minería, reglas claras, planificación, pero eso no es suficiente. Y creo que, y en ENGIE estamos convencidos, de hecho, tiene que haber colaboración de todo el ecosistema que está alrededor de la minería. Y ahí me gustaría compartir algunos ejemplos rápidamente con ustedes de algunas cosas que estamos haciendo nosotros o eventualmente otros actores en este mercado. Javier hablaba de los alcances de descarbonización de la industria. El alcance número 1, y hemos hablado mucho de los CAEX, en Chile se está haciendo algo bastante entretenido, que es el proyecto Hydra, por ejemplo, para la adopción de los CAEX en la industria minera. Hydra es un esfuerzo de Corfo, de AMSA, Mining 3, que es una casa de estudio, digamos, que está haciendo esto, y también ENGIE. Estamos viendo a través de la prueba de concepto cómo podemos adoptar los camiones de minería y es algo bastante interesante y se ve la convicción y la colaboración de distintos actores. En ENGIE también estamos haciendo un proyecto en Sudáfrica, en donde junto con Anglo American también estamos haciendo un piloto para poder desarrollar la tecnología dentro de la minería en Sudáfrica y, por qué no, traerla para acá. Entonces, a través de atreverse y hacer pilotos, me parece que es importante para poder materializar y ver los economics de los proyectos y poder adoptar estos camiones o los CAEX dentro de la minería. El scope número 2 de la descarbonización es algo que obviamente como empresa eléctrica creemos mucho en ello y estamos viendo la mejor manera de poder entregar energía renovable a la minería. Muchos de los que conocen el sistema eléctrico chileno pueden saber de que hoy día estamos en racionamiento, estamos con escasez de energía y también tenemos que adoptar nuevas tecnologías. La energía eólica y solar no es suficiente, probablemente se necesitan nuevas tecnologías. Muchos miran el almacenamiento como el next step de las nuevas tecnologías y parece ser algo bien interesante. También atreverse cómo adoptar esas nuevas tecnologías no es fácil, hoy día la tecnología está en precios altos, pero ver cómo podemos adoptar eso y ahí vuelvo a lo que decía Javier, reglas claras y planificación. Y seguramente regulación también es importante, mencionado por Javier también. Y luego en alcance número 3, emisiones indirectas adicionales. Estamos viendo cosas bastante interesantes de nueva colaboración. En ENGIE tenemos un proyecto piloto junto con AEX para el amoníaco verde y eventualmente hacer explosivos verdes. Entonces, hay una colaboración, hay distintas agencias de exportación, distintos bancos que también están apoyando en este proyecto, el cual eventualmente podría ayudar a tener explosivos verdes para la minería. Suena raro, suena fuerte, explosivos verdes, pero es material dentro del negocio de la minería y la colaboración que tenemos todas las empresas en eso y el empuje está bastante fuerte. Entonces, resumiendo, planificación, regulación y empresas que estén con la convicción, como ENGIE, como ENAEX, como Anglo American, y seguramente me faltan muchas, espero no pasar a llevar a nadie, para poder hacer pilotos y eventualmente hacer esto posible. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. María de Los Ángeles. El banco de inversión, Goldman Sachs, indica que el hidrógeno verde tiene un potencial para decarbonizar hasta el 45% de las emisiones vinculadas a las actividades humanas en general. De manera que es un vector relevante para ponerle atención a este proceso de decarbonización. ¿Nos puedes comentar tú, por favor, cómo ves el camino para llegar a producir hidrógeno verde a costos competitivos en Chile
¿Y cuándo estimas tú que se puede alcanzar esta importante meta? Sí, se escucha. Muchas gracias. Primero que todo, muchas gracias, Renato, por la invitación. Muy buenas tardes a todos. Respecto a tu pregunta, diría primero que el costo del hidrógeno tenemos que separarlo en 3 variables que son interdependientes. Uno, que es el CAPEX. Dentro del CAPEX que encontramos, o sea, estamos hablando del CAPEX de toda la cadena de valor del hidrógeno, pero el principal costo ahí tenemos es el de los electrolizadores. Segundo, el OPEX, que ahí es donde hay que ver si se incluye o no el valor de la generación de la electricidad. Y tercero, el costo de capital. Entonces, partiendo por este último, que diría que es uno de los más importantes, es donde para reducir los costos tenemos que atraer capital al país. Y ahí también, recordando la presentación de Javier, uno de los puntos importantes para atraer capital es justamente la regulación del hidrógeno en el país. Y en eso puedo contarles que el Ministerio de Energía está desarrollando regulación en este minuto, tiene toda una hoja de ruta propuesta para trabajar en lo que es la regulación del hidrógeno como combustible, porque eso es lo que es nuevo en sí en este sector. Y en este minuto, de hecho, el primer reglamento de hidrógeno como combustible, que es el reglamento de seguridad de las instalaciones de hidrógeno, se encuentra en la Contraloría, está en trámite. Así también, el Ministerio de Energía, dentro de esta hoja de ruta, también está trabajando con el Ministerio de Minería en tratar de trabajar en el desarrollo de esta regulación, pero por el lado minero. Y así también el año pasado el Ministerio de Minería, junto con Sernajumin, sacó una guía para los pilotos de hidrógeno y la validación de tecnologías de hidrógeno en la minería. Bueno, eso por el lado entonces de lo que es el capital. Segundo, como les mencionaba, lo que es OPEX, y en esto más que nada hablando de la generación de electricidad. Y aquí, haciendo la relación con lo que es minería, tenemos que en sí el sector minero, por lo menos la minería del cobre, ¿cierto?, que está agrupada en el sector del norte, donde tenemos el gran potencial, como lo mostró también Javier ahí en una de las imágenes, el potencial solar, y eso haría que los costos se disminuyan, los costos de esta electricidad, y eso también permitiría finalmente que se reduzcan los costos de hidrógeno. Entonces ahí es donde es importante este desarrollo del hidrógeno para la minería, en la reducción finalmente de los costos. Y el tercero, que es el CAPEX, lo importante aquí es la agregación de demanda. Y aquí también entonces, de nuevo haciendo el enlace con la minería es importante porque las faenas mineras, ¿cierto? O sea, los distritos de minería se encuentran en sí, ¿cierto?, que agrupados, y eso también permite agregar esta demanda. Y esa agregación de demanda es la que permitiría reducir entonces también los costos de producción de hidrógeno. Perfecto, clarito. Muchas gracias, María de los Ángeles. A don José Ignacio, que está por allá en la pantalla. Te tengo 2 preguntas, José Ignacio. ¿Cuál es el aporte a la descarbonización que puede hacer el hidrógeno verde en relación a la flota de vehículos mineros? Eso en parte ya lo contestaste en tu presentación. ¿Y cómo se compara la solución del hidrógeno verde con la solución de flotas mineras eléctricas? Tal vez partamos por la última, digamos, que no lo tocaste tú en la presentación. ¿Cómo es la comparación flotas de hidrógeno versus flotas eléctricas? Que hay países en Europa que están explorando esa vía también. Sí. Bueno, Renato, primero, muchas gracias por la invitación. Mira, yo diría que el análisis cuando uno ve el tema eléctrico, en realidad hay que ver el panorama completo. Hay ciertas características, todas las minas son distintas y hay que ver ahí los casos de uso, ¿no? Pero aquí es súper fundamental entender la densidad gravimétrica que tienen los elementos. Entonces, claro, cuando hablamos de eléctrico, en realidad, si estamos hablando de camiones, ¿no es cierto?, que consumen 3.500 litros de diésel por día,
y lo llevas a densidad, a transformar eso en hidrógeno, te das cuenta que vamos a estar hablando con niveles de reemplazo, ¿no es cierto?, alrededor de un 70%, estamos hablando de 600 kilos por camión, y eso lo llevas a la cantidad, ¿no es cierto?, de batería que requeriría un camión. En realidad eso naturalmente te lleva a otro estado, ¿no? Entonces cuando se habla de tecnología, por ejemplo, eléctrica, bueno, hablamos de trole, ¿no es cierto? Ese es algo que se está explorando, pero estamos hablando de infraestructura donde las minas son dinámicas, van cambiando la forma, porque se va explotando la mina. Entonces tiene restricciones importantes. Esa es la razón por la cual hoy día, ¿no es cierto?, los camiones funcionan con diésel. Y toda la industria de movilidad, ¿no es cierto?, porque es un tema de densidad energética, de cómo almacenas energía para movilidad. Es por eso que el mundo funciona con hidrocarburos. Pero a mí me gustaría llegar a una reflexión en términos de lo que es el electromobility, ¿no? Hoy día es conocido que producir un vehículo eléctrico versus producir el mismo vehículo pero con combustión interna, hoy día un vehículo eléctrico tiene una emisión de gases de efecto invernadero que se estima entre un 1,3 y 2 veces las emisiones de gases invernaderos si se comparan con la producción de un vehículo con combustión interna. Y esto es muy importante, porque hoy día la electromovilidad está tomando fuerza en el mundo, y se proyecta que la industria va a crecer en electromovilidad. Eso significa que la industria va a tener una presión gigantesca para reducir las emisiones de la fabricación de los vehículos eléctricos, donde el cobre juega un rol vital. Desde ahí viene la fuerza hacia el cobre verde. Por lo tanto, eso nos lleva y se cierra el círculo, donde uno lleva a que la descarbonización de la industria va a impulsar también, de alguna manera, la demanda de cobre verde por parte de la industria, porque es un requerimiento. Porque si no, no tiene sentido producir vehículos, ¿no es cierto?, eléctricos, si tiene un carbon footprint mayor. Pero si se puede descarbonizar a nivel de materias primas, entonces se va a lograr un pool, ¿no es cierto?, muy importante, y eso está en manos de la industria minera, de la descarbonización y de los planes de descarbonización de la industria minera. Por lo tanto, ahí se cierra un ciclo que creo que es súper importante para el análisis. Ok. Gracias, José Ignacio. Javier, más allá de lo que tú has planteado en la presentación muy buena que hiciste, empujemos un poquito la frontera, digamos, y me gustaría que nos comentaras cómo las tecnologías pueden hacer más competitivo el hidrógeno verde y cómo podemos acelerar la incorporación para lograr el objetivo de masificar este combustible que ayuda a la reducción de la huella de carbono y el calentamiento global. Y te insisto, más allá de lo que tú bien presentaste, si tú tuvieras todo el poder, ¿cómo lo harías? Bueno, hablamos bastante de la tecnología de propulsión de camiones, pero si miramos, al final el costo del hidrógeno lo va a determinar la tecnología de generación eléctrica y de electrólisis y transporte y almacenamiento de hidrógeno. Como se decía, más allá de la tecnología madura como la generación solar o eólica que conocemos, ¿no?, fotovoltaico y eólica terrestre, hay nueva tecnología de generación
termosolar, no necesariamente la que conocemos de CSP con arena, pero hay otras startups de tecnología termosolar que tienen objetivo y planteamiento de reducción de costo bien importante. Entonces, obviamente, hay que ver si van a lograr su reducción de costo y van a tener que demostrar que pueden escalar para que sean bankable y que por lo tanto lo podemos incorporar en proyecto grande, pero por lo menos para allá, además de la batería de almacenamiento de larga duración, esta tecnología te permite al final tener una curva de generación bastante más constante en el día y por lo tanto niveles de utilización de tus plantas más alto, lo que te ayuda con los economics de todas las cadenas. Entonces eso es una área en donde nosotros vemos innovación bastante importante y empresas tanto de oil and gas o eléctrica que están invirtiendo en esta startup porque entienden el potencial económico que puede tener esta tecnología. El otro en electrólisis, hay, más allá de lo que conocemos, de alkaline y PEM, hay solid oxide electrólisis que para el hidrógeno sirve menos, pero para la producción de amonia o de acero verde o cualquier proceso que sea exotérmico de alta temperatura, estas tecnologías que necesitan calor exterior para poder funcionar, tienen nivel de eficiencia mucho más alto que la tecnología existente. Y bueno, si uno sube la eficiencia en 25-30% del electrolizador, se reduce en un 20-25% la inversión requerida en toda la cadena productiva. Entonces eso es un salto en costo muy importante. Luego, ¿qué podemos hacer para acelerar esto? Bueno, los ciclos de desarrollo tecnológico son lo que son. Lo que es importante es tener al final a aquellos primeros inversionistas que se van a atrever a invertir con escala suficiente, un poco lo que están haciendo Engie con su proyecto IX. Es un proyecto que sencillamente no es un proyecto rentable, entonces sin un cliente captivo, sin subsidio, que Corfo y otros, este proyecto tal vez no se hace, ¿sí? Entonces, es lo que están haciendo los europeos al final para hacer la transición. Están inyectando subsidios de diferentes formas y entienden que lo van a recuperar a mediano y largo plazo, generando trabajo al final y valor agregado en el continente. Creo que esta visión de mediano y largo plazo de inversión en tecnología nueva lo va a permitir acelerar los ciclos de desarrollo de esta tecnología. Ok, muchas gracias, Javier. Don Luis Arras, te tengo una pregunta a ti también. ¿Tú nos puedes comentar, Luis, qué lecciones se pueden obtener del despliegue y de la reducción de los costos de las energías renovables que pueden ser aplicables a la naciente industria del hidrógeno verde? Bueno, se escucha, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y un placer conocerte después de tantos meses hablando, ¿no? La pandemia no nos había permitido. A ver, yo creo que estamos sentados acá y yo con un poco menos de pretensión de saber qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Yo creo que las energías renovables ya nos dan un poco la pauta de cuál es el approach que hay que tener en la industria del hidrógeno. Hace 10 años atrás las industrias de la energía renovable era algo poco creíble, era algo que no se veía en el horizonte, o había mucho escepticismo, los números no cerraban. Yo creo que esa es la principal enseñanza. Yo creo que la enseñanza de la evolución de las energías renovables para la industria del hidrógeno es plantearse con humildad en esta etapa del proceso, sentarse acá. De hecho, en este panel llama un poco la atención de que no haya ningún representante de la minería, ¿verdad? Yo creo que plantearse desde este punto y iniciar proyectos que estén disponibles para cuando sean requeridos, apostar a que esto va a evolucionar, va a tener un gasto. Eventualmente esto nunca funciona. Ya están apareciendo voces de que esto es una quimera, de que podría no resultar, de que no va a alcanzar a llegar en fecha para el desarrollo tecnológico para frenar el cambio climático. Puede ser, es una alternativa. Es una alternativa. La industria minera tiene que convencerse. La industria minera efectivamente todavía está discutiendo de si quieren electrificar controles. Creo que tienen un poco descartado ya lo que es batería pura, ¿verdad? Pero se va a necesitar batería también.
en las soluciones de los camiones por un tema de torque, de potencia, ¿verdad? Pero todavía no está definido. Nadie lo sabe. ¿Son bancables estos proyectos? Aparentemente sí, en la medida de que haya una cadena de valor, un negocio, un off-taker, un compromiso de consumo. Yo no veo grandes riesgos tecnológicos en este tema. Creo que la cadena, al menos en la parte de la producción, ahí compañías como Alset o también los O&M, que tampoco están en este panel, ya están trabajando probablemente en resolver la brecha tecnológica más importante que hay. Hoy día no hay gran riesgo tecnológico en la producción propiamente tal del hidrógeno. Hay una brecha tecnológica en el consumo del mismo. No solamente en la industria minera, en la industria del acero, etcétera, ¿verdad? Fertilizantes, donde sea. Entonces, respondiendo directamente a la pregunta, yo creo que la enseñanza más importante es no tratar de predecir el futuro, sino que más bien apoyar el cierre de las brechas tecnológicas e ir formando las cadenas de valor, los modelos de negocio que permitan que el riesgo de estos proyectos, tanto financiero como tecnológico, sea bajo y que estén listos cuando se requieran. Calzan perfecto los tiempos con lo que ha dicho la gente de Alset de acá, José Ignacio, y lo hemos escuchado también de otros fabricantes de equipo, ¿verdad? Probablemente el proceso de industrialización va a tomar 4 o 5 años. La producción de hidrógeno no se logra en 2 años. Menos aún con los procesos ambientales que tenemos, no solamente en Chile. Nosotros estamos mirando globalmente este tema y en particular una región como Sudamérica y Latinoamérica en general tiene gran potencial de producción. Estamos hablando de que puede producir, bueno, estudio de McKinsey ahí mostró 10, 15%, ¿verdad?, de la producción de hidrógeno a nivel global, 30% de la energía renovable. Hay gran potencial en la región, pero en cualquiera de estos países, para poder desarrollar un proyecto que esté en condiciones de entregar hidrógeno verde en un plazo realista, no va a tomar menos de 4 años. Así que los plazos calzan. Nuestra postura es, desarrollemos esto, pongamos en riesgo el esfuerzo de desarrollo, estemos disponibles si es que la industria finalmente lo adopta. Muchas gracias Luis. Te quiero comentar que yo soy uno de los conversos, yo soy uno de los que no creía que las energías renovables iban a llegar a los niveles de costos que han llegado, ¿ya? Y por otra parte también creo que hay interés en la industria minera por el hidrógeno verde, ¿ya? Este es un seminario organizado por la industria minera, así que hay muchas personas aquí que están escuchando y que están aquí en la sala y por streaming, que son parte de la industria minera. Y yo creo que esto va a ir madurando y al final vamos a tener una industria, espero, chilena del hidrógeno verde, porque potencia a su vez la industria minera y a otros sectores del país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los panelistas. Ha sido un gusto conversar con ustedes. Gracias a ti. Gracias. Gracias también a Renato por moderar este panel sobre un tema que sin duda nos tiene que ocupar y desafiar durante los próximos años. Mientras ahí sacan las fotos de rigor, por supuesto.